voy a admitir que algunos que están, estaba vinculada a qué valoración hace el racionalismo en torno a los conocimientos que obtenemos por parte de los sentidos. Yo les decía que no hay ninguna valoración, que luego vamos a observar por parte del empirismo ya una especie de valoración de aquello que obtenemos por la razón, pero eso va a ser en la siguiente corriente. Bueno, entonces pasamos ya al empirismo. ¿Sí? Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya. Entonces, aquí quisiera partir por preguntas de parte de ustedes si es que tienen inquietud. Profe, Sí, buenas noches, ¿me escucha? sí, sí, sí. Gracias, profe. Le tenía una pregunta de... creo que se cortó. Ya, le quería preguntar, ¿qué es la tabula rasa para los empiristas, profe? Eh, una tabla rasa significa como una tabla en blanco, ¿sí? Esa es una frase eh, típica cuando se habla del empirismo y decimos nuestra mente es como una tabla en blanco. ¿Cómo se va escribiendo en esa tabla en blanco? A partir de la información que obtenemos de los sentidos. Entonces, por eso dice, el empirismo no admite nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Esa es la frase típica del empirismo. Entonces, tabla rasa significa esa como una tabla en blanco en la que solamente se va escribiendo a partir de los conocimientos que obtenemos a partir de la experiencia de los sentidos. Ya, profe, gracias. O sea, también tenía otra pregunta, Claro. por favor. También tenía que decía, ¿cuál es la ciencia? O sea, ¿cómo se basan empiristas para fundamentar que la teoría es de la experiencia, que parte o sea, de la empresa del conocimiento de la experiencia? Jennifer, usted dice cómo una teoría llega a tener No, no, validez. no sé si me... dice, le puse que cuál es o sea, cómo es que el empirismo fundamenta que es la experiencia, o sea, en qué se basaron ellos para decir que es la experiencia la que decide sobre este conocimiento. Eso, a ver, si los racionalistas dicen la forma de conocer es a través de nuestra razón y nada más influye, los empiristas toman una posición diferente y dicen son los órganos de los sentidos los que nos permiten percibir lo que existe fuera del individuo y a partir de eso generamos conocimiento. Podríamos decir que es a partir de una percepción casi de sentido común, tal vez. O sea, yo no he leído en qué se basaron para hacer esta afirmación los empiristas, pero si a nosotros nos preguntan, por ejemplo, cómo tú conoces, alguien va a decir, por ejemplo, yo conozco un lugar desconocido cuando voy y observo allá, o cuando voy y, por ejemplo, nunca he escuchado una melodía de Wagner, alguien puede decir, pero quiero escucharle, y alguien le hace escuchar y dice, claro, ahora conozco este autor tan reconocido de la música clásica, etcétera. Entonces, ¿cómo ingresa la información a nuestros sentidos a través justamente de la manifestación de la experiencia? Entonces, supongo que el sentido común les llevó a afirmar que fueron o son los sentidos los que generan conocimiento en el ser humano. Supongo que es el sentido común, porque igual la razón, más bien ahí a lo mejor estamos más alejados del sentido común, pensar que el ser humano con independencia del mundo externo puede llegar a elaborar sus conocimientos. En ese sentido, pienso que el empirismo se acerca más incluso al sentido común. ¿Era esa su pregunta, Jennifer?
Perdón, sí, esa, o sea, sí, en parte responde lo que le decía, profe. Ya. Bueno, Gracias. entonces, de nada, aquí se dice que una de las ciencias básicas en las que se basa el empirismo es obviamente en las ciencias naturales, porque estamos resaltando aquello que se puede verificar, que se puede comprobar, que es concreto. Sin embargo, fíjense ustedes cómo la experiencia, dice, es dividida en dos elementos, y aquí viene una parte que complejiza un poco esta propuesta. Se dice, hay una experiencia interna en donde el sujeto elabora reflexión y una experiencia de tipo externa en donde dominan las sensaciones. Ahora, han existido autores que consideran que en la experiencia domina exclusivamente el factor externo, es decir, las sensaciones, los sentidos, lo que percibimos y nada más. Pero otros autores llegan a dar importancia también al otro elemento que puede considerarse es propio del racionalismo. Al decir que hay una experiencia de tipo interno y que le permite al sujeto elaborar reflexiones en torno a esas experiencias externas, implica que ya estamos combinando un poco aquí los elementos, ¿sí? Por eso, dice Luke, por ejemplo, llega a admitir que existen impresiones vinculadas con los sentidos, pero también ideas, ¿sí? Admite verdades que son a priori, por ejemplo, las verdades matemáticas que se convierten en leyes universales. Obviamente, ¿qué es lo que tiene prioridad? Dice, el punto de partida son los sentidos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que elaborar verdades cuyo punto de partida no es la experiencia? Hay autores que siendo empiristas admiten ese tipo de verdades de carácter universal. Entonces eso implica que están dando importancia a las sensaciones. Ahí les puse el ejemplo de otros dos autores en donde Condillac y Stuart Mill, en donde solamente admiten las sensaciones, pero el punto de partida obviamente para elaborar conocimientos son lo que percibimos por los sentidos. A ver, ¿alguien tiene preguntas sobre esta corriente? ¿Podría aclarar, profe, un poco sobre la división? Ya. Bueno, en el texto se dice, la experiencia puede tener dos elementos, el uno interno. Cuando alguien, por ejemplo, percibe un objeto, eh, cualquiera que sea, por ejemplo, nosotros estamos frente a un computador usando un programa y eso, y a nosotros eso nos debe, por ejemplo, recordar a que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué implica eso? Que las percepciones sensibles no se quedan solamente en eso, en las sensaciones, sino que nos llevan a hacer una reflexión interior en torno a por qué estamos ahora enfrentando este tipo de condiciones. Eso nos debe recordar a que todos estamos en situación de alarma, que nos preocupa mucho, de que tenemos que resolver otro tipo de situaciones, incluso domésticas, lo que yo les comentaba al inicio de la clase, tener que cambiar nuestro espacio de trabajo, que fue tradicionalmente la universidad, a desarrollar ahora nuestras tareas en la casa. Entonces, ¿qué implica eso? Fíjense ustedes, el punto de partida, las sensaciones, pero son sensaciones que obligatoriamente nos hacen establecer una reflexión al respecto. Por eso dice, esta experiencia puede tener también un carácter interno porque es asumida por el sujeto y obviamente eso implica incluso el vínculo con otro tipo de elementos. ¿Sí? A eso se Profe, refiere. pero, Uh -huh. pero al hacer dicha reflexión no se estaría utilizando más bien la razón. Sí, por eso yo les decía que aquí se empieza a combinar un poco, porque el empirismo no es tan extremo al decir que solamente domina la experiencia, sino también da cabida a la reflexión. No es que la reflexión es lo principal, está en segundo plano, porque lo que provoca a nosotros, en nosotros de esta experiencia de recordar que estamos pasando por una situación muy difícil, es el punto de partida, lo que les digo, estamos en clases virtuales y eso es lo que genera nuestro conocimiento y nuestra reflexión. Eso es lo que afirma el empirismo. Pero hay que considerar que el empirismo obviamente le da la prioridad a esos elementos externos de la experiencia, pero el sujeto no se queda simplemente en la percepción
de esos elementos, sino también realiza una reflexión interna. Por eso dice, es la experiencia interna la que admite también el empirismo, no solamente la experiencia externa. Ahora, como en otras corrientes, aquí estamos viendo que hay posiciones que quieren ser exclusivamente empiristas, por eso dice, es el caso de Condillac y de Mill, en donde solo admiten las sensaciones y no los planteamientos que está haciendo Luke, por ejemplo, cuando admite otro tipo de conocimientos que no proceden exclusivamente de la experiencia, como por ejemplo las leyes universales de las matemáticas. Profe, esa parte de John Stuart Mill también decía que no hay proposiciones a priori válidas independientemente de la experiencia, sino que incluso las leyes lógicas tienen base en la experiencia, lo que decía usted, ¿no, profe? Sí, gracias, Omar. Es importante, fíjense ustedes, cómo a pesar de que Luke llega a hacer esta información de que hay leyes que son universalmente válidas, incluso pertenecientes a las matemáticas, dice, nada de eso fuera posible si es que no partiera de la experiencia. ¿Sí? Entonces, si llegamos a decir por qué 1 más 1 es 2, etcétera, entonces dice, eso está basado en la experiencia. O sea, ¿qué nos lleva a afirmar ese tipo de leyes que son más de carácter universal? También la experiencia. Entonces es importante, fíjense ustedes, enfatizar aquí ese elemento. El punto de partida de todo conocimiento es la experiencia. Ahora, a partir de esa experiencia, el ser humano reflexiona, sí, pero se está priorizando la experiencia y es lo que da origen al conocimiento. Acuérdense que eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Sí? A partir del cual podemos conocer. Sí, eso es lo que nos interesa. Entonces, no sé, William, si ahí queda claro que a pesar de que estamos dando lugar a la reflexión, pero es una reflexión basada en la experiencia. Sí, profe, un comentario más es que por eso es que en alguna parte del texto también decía que el pensamiento no es más que una facultad refinada de experimentar sensaciones. Tal vez a eso le estaba yo un poco entrelazando esa parte. Claro. Por ejemplo, cuando yo les digo que estamos en una crisis sanitaria y estamos en una situación de desesperación, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Estamos obviamente priorizando, ¿sí? Esas sensaciones que vivimos, si valga el ejemplo, pero claro, o sea, a partir de qué reflexionamos, por ejemplo, qué impacto nos ha causado este aislamiento, etcétera, es precisamente eso, ¿no es cierto? A partir de nuestras vivencias y percepciones que tenemos. Y gracias, William, por resaltar justo esa frase que nos ayuda a ver cómo, a pesar de que el ser humano reflexiona, lo hace a partir de eso, de esas vivencias, ¿sí? Que se perciben a través de los sentidos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿ustedes cuál cree que son las críticas más fuertes al empirismo? En el texto no se hacen constar críticas, pero obviamente el autor en términos generales nos dice que ninguna de las dos corrientes son adecuadas porque finalmente terminan siendo extremistas. Ya nos dice la historia de la humanidad, ha demostrado que no es solo la experiencia ni es solo la razón, sino son los dos elementos combinados los que nos ayudan a avanzar en la elaboración del conocimiento. Entonces, la crítica más fuerte obviamente es el haber sido una posición extrema de valorar solamente uno de los elementos que caracteriza al conocimiento. Gracias. Bueno, para que nos alcance el tiempo, vamos a pasar, si es que no tienen ustedes alguna otra pregunta. Jennifer, ¿tiene preguntas? ¿O es de la otra vez que se quedó ahí la mano levantada? Creo que es la mano levantada, pero no, profe. No tengo más preguntas. Ya. Entonces, para concluir, aquí dice, el racionalismo tiende al dogmatismo metafísico, mientras que el empirismo tiende al escepticismo metafísico. ¿Sí? Eso nos ayuda a ver cómo, por ejemplo, el racionalismo, al basar sus afirmaciones exclusivamente en ideas elaboradas por el pensamiento,
llega a admitir incluso entidades que no tienen una existencia concreta, mientras que el empirismo dice tiende al escepticismo metafísico, porque si es que no observa algo y no lo percibe a través de los sentidos, va a ser muy difícil que sea aceptado para elaborar el conocimiento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre estas dos corrientes? Ya sabemos que son dos posiciones extremas y que no, por ello, el autor considera que no son las corrientes entre las que deberíamos elegir. Pasamos entonces ahora a la siguiente corriente, el intelectualismo. Tanto el intelectualismo como el apriorismo, que son las dos otras corrientes que vamos a tener que ver, dice, son posiciones ya más equilibradas porque admiten tanto la razón como la experiencia para la elaboración del conocimiento. Entonces, la experiencia es la que permite al ser humano, dice, es la que le da los elementos para elaborar, los elementos de juicio para elaborar los conceptos. Y la razón, obviamente, es la que termina elaborando esos juicios que son lógicamente necesarios y universalmente válidos. Ahora, ¿cuál es la especificidad de esta corriente al saber que tanto el intelectualismo como el apriorismo tienen el mismo planteamiento? Dice, aquí hay una frase representativa, nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, ¿qué implica eso? Que va a haber una tendencia a priorizar uno de estos dos elementos. Si bien admite los dos, termina dando importancia, una importancia mayor a la experiencia. Por eso yo les he colocado ahí una imagen de los sentidos. Por eso en el texto también se dice el intelectualismo se acerca más al empirismo. Entonces, ¿qué otros elementos? La mejor forma de entender el intelectualismo, creo que el texto nos ayuda en esto, a ver cuál fue la propuesta que realizó Aristóteles con respecto a los planteamientos que hizo Platón. Dice, Aristóteles tiene la gran habilidad de haber bajado las ideas que colocó Platón en un mundo suprasensible al mundo sensible y hacer que los objetos tengan en sí la idea de lo que corresponde a ese objeto, es decir, la esencia de los objetos se encuentran en los objetos mismos y no fuera de ellos. Entonces, aquí observamos cómo se junta, fíjense ustedes, tanto un elemento vinculado a la razón como un elemento vinculado a la experiencia para proponer esta nueva corriente que es el intelectualismo. El autor que asume estos planteamientos de Aristóteles, obviamente es Santo Tomás, y los elabora incluso un poco más. Por eso dice, es el entendimiento real o agente el que extrae las imágenes que están contenidas en la esencia general de la idea de las cosas. El intelecto posible las reciba y las juzga. Este es un procedimiento que fue completando Santo Tomás, y incluso de los conceptos esenciales se obtienen conceptos supremos que son más generales, pero a pesar de todo, estos siguen residiendo en la experiencia. Entonces, no sé si es que ustedes tienen alguna duda o solicitan alguna aclaración con respecto a esta corriente intelectualista. Profe, no sé si podría ayudar un poco con la división del intelectualismo, porque ahí explica un intellectus agens y un intellectus possibilis. A ver, ¿en dónde, en qué parte está, William? ¿En qué parte del texto? Sí, está casi al final más o menos. Profe, es en la página 64, al final. ¿Puede leer, William, usted para yo ubicarme? Eso del intelecto agente y el intelecto posible, ¿a eso se refiere?
Sí, profe. Está justo en el último párrafo de la página 64. Ya. Bueno, aquí se refiere al proceso de obtención del conocimiento. Entonces, el intelecto agente o entendimiento real, así lo expresa Aristóteles, el entendimiento agente, es decir, el sujeto que conoce es el que extrae, dice, las imágenes de los objetos, ¿sí? Luego de eso, La esencia. el intelecto agente extrae de ellas las imágenes. Luego dice el especie inteligible, ¿sí? O sea, entendemos la esencia de los objetos. El intelecto posible recibe en sí estas y juzga así sobre las cosas. Es decir, una cosa es percibir y otra cosa es hacer una reflexión al respecto, es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Si no solo percibo las cosas, sino las recibo y las juzgo. Eso significa que ya hay un análisis de por medio. Entonces, que no solamente estamos, por ejemplo, partiendo de la experiencia, sino ya estoy haciendo una abstracción por parte del sujeto y esa abstracción luego tiene un nivel más elevado incluso porque ya estoy haciendo un análisis de los elementos que percibo a partir de captar esa esencia. De los conceptos esenciales formados se obtienen luego por medio de otras operaciones del pensamiento los conceptos supremos. Entonces el sujeto observa, ahí domina la experiencia, luego saca de ese objeto la esencia, ahí ya hay abstracción y interferencia por parte del pensamiento, y luego dice, obteniendo esa esencia, la juzga, la analiza, y eso le sirve como punto de partida para elaborar los conceptos supremos. Entonces, el punto de partida es la experiencia, pero vemos que no tendría lugar todo este proceso de conocimiento si es que no interviene el proceso intelectivo de reflexión, de análisis, hasta llegar a elaborar los máximos conceptos supremos a los que se refiere Santo Tomás. Por eso, incluso yo les puse aquí la última frase de los conceptos esenciales, que son esos de captar el objeto y sacarle la esencia, dice, se obtienen los conceptos supremos, pero son obviamente producto de un proceso más complejo que requiere ya análisis de la percepción sensorial y de la captación de la esencia de los objetos para llegar a elaborar el conocimiento. Por eso dice, son conceptos supremos más generales, pero después de todo siguen residiendo en la experiencia. Ustedes ya vieron filosofía medieval, o todavía no. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ahí se explica cómo Santo Tomás va tomando como referencia el sistema aristotélico y lo va completando, y pienso que la parte más importante del aporte de Santo Tomás es el haber hecho comprensible y racional la doctrina cristiana, ¿sí? Porque el hecho de pensar de que el cristianismo, por basarse en la fe, tiene que creerse y nada más. Los autores en la filosofía medieval hicieron el esfuerzo por hacer comprensible o racional esa doctrina religiosa. Bueno, pero ahí, por ejemplo, se explica más de esos niveles de conocimiento, pero pienso que aquí se dice lo básico, ¿sí? Son distintos niveles de abstracción por parte del pensamiento hasta llegar a obtener verdades supremas, sin desconocer que el punto de partida es la percepción sensorial y la captación de la esencia por parte del sujeto, esencia que pertenece ya al objeto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasemos, luego podemos plantear otras reflexiones. Ahí está el intelectualismo, dice, se acerca más al empirismo, ¿sí?
A pesar de que vemos, por ejemplo, en Santo Tomás, que es el autor que más elabora una reflexión al respecto, que el intelectualismo da prioridad a la razón y a todos esos procesos complejos, dice, se sigue acercando más al empirismo, y en esa medida el sujeto tendría una posición un poco receptiva y pasiva, porque si bien usa su pensamiento para ir elaborando y captando esas esencias y elaborando verdades más complejas, sin embargo, le termina dando la prioridad a los conocimientos obtenidos a partir de los sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el apriorismo? Dice, en el apriorismo vamos a ver que el sujeto tiene un papel más activo porque esta corriente se acerca más al racionalismo, a diferencia de lo que pasó en el intelectualismo. Eso significa que el sujeto aquí domina más que el objeto en el caso de, como acabamos de ver en el caso del intelectualismo. Entonces, lo mismo, el apriorismo es la nueva corriente, admite tanto la razón como la experiencia, pero ¿por qué decimos que aquí el sujeto tiene un papel más activo? Fíjense ustedes, ahí dicen, la razón imprime las formas a priori a la materia empírica. Alguien puede captar, por ejemplo, justo lo que estamos viendo, la computadora y las clases virtuales, pero cómo yo empiezo a interpretar ese tipo de información que reciben mis sentidos. Estoy en el siglo XXI, hay un desarrollo tecnológico impresionante que nos permite tener clases desde nuestros domicilios y estamos aquí, ¿cuántas personas conectadas? No, 24 personas conectadas. Y fíjense ustedes, yo estoy haciendo referencia ahí al tiempo, al espacio, y que me permite hacer una interpretación en torno a este tipo de elementos de tipo empírico, pero ¿a qué le estoy dando prioridad para hacer una interpretación en torno a esos datos empíricos? Es precisamente a esas formas del conocimiento a las que se refiere Kant, para poder poner en contexto esa información, incluso que procede de los sentidos, y para darle el sentido que merece. Entonces, por eso dice, es la razón la que termina imprimiendo las formas a priori a esa materia. Alguien puede decir, pero ¿por qué es a priori? Porque antes de captar, el sujeto obviamente tiene una información previa, ¿sí? Alguien puede decir, por ejemplo, ¿cómo llego a interpretar lo que usted ha mencionado? Porque nosotros somos sujetos que estamos inmersos en un contexto y eso nos permite a través de la suma de la evolución de conocimientos ir haciendo ese tipo de valoraciones a los asuntos de tipo externo. Ya me sale aquí la notificación de que nos queda 10 minutos. Entonces, el principal representante del apriorismo es Kant. Dice, son las sensaciones. Para Kant las sensaciones son caóticas, pero lo que le da forma a ese caos y lo que crea orden es precisamente la razón. Ustedes pueden ver ahí entonces cómo este segundo elemento domina en esta corriente. Les puse también ahí la frase típica del apriorismo: los conceptos sin intuiciones son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Justo cuando William preguntó algo sobre la teoría de la intuición racional, fíjense que siempre la intuición está vinculada con la razón. Sí, a veces decimos, intuyo tal cosa, pero no es porque estamos observando cosas, sino porque pensamos, porque reflexionamos, porque hacemos asociaciones. Entonces acá dice, los conceptos sin intuiciones son vacíos. Es la razón la que en este caso se tiene prioridad y se pone en primer plano. Y dice, y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Entonces puedo ver cualquier cosa, sí, pero eso tiene que estar interpretado por la razón. Entonces, ¿qué otros elementos podemos mencionar? El conocimiento recibe su contenido de la experiencia concreta. ¿Sí? Dice, nosotros somos recipientes vacíos, si es que no recibimos información, pero es la razón la que imprime las formas a la materia empírica, le da la forma, procede del pensamiento. Entonces, ahí yo les puse las 12 formas del pensamiento. Habría que ver cuáles son las otras ahorita, yo no recuerdo, pero les puse las que están en el texto.
la causalidad, el espacio, el tiempo, como elementos que nos permiten ir imprimiéndole forma a esos contenidos obtenidos por parte de los sentidos. ¿Tienen preguntas? Pienso que de aquí debe ser la mayor parte de las preguntas. ¿Sí me están escuchando? Se entrecortó un rato, profe. ¿Sí lograron escuchar la explicación del apriorismo? Sí, profe, eso es. Ya. Sí, profe. Entonces, ¿alguna duda, ya sea sobre esta última corriente o sobre las dos últimas que hemos tratado? Profe, no sé si nos podría ayudar, no sé, desde su punto de vista, como el mejor concepto para definir y entender más fácilmente el apriorismo. A ver, según lo que se menciona en el texto, incluso esta es la corriente que mayor elaboración ha tenido, porque aquí se termina resaltando el aporte que hace Kant para entender realmente el proceso de conocimiento por parte del ser humano, porque él termina, fíjense ustedes, incluyendo una cantidad de elementos que nos permite llegar a comprender incluso cómo llegamos a elaborar leyes de tipo general, sin decir que predomina la experiencia o que predomina la razón. Dice, el ser humano, para poder ser capaz de formular leyes de tipo universal, primero tiene que ser consciente de que la verdad puede ser captada a partir de leyes de tipo universal. Y eso implica, obviamente, partir del reconocimiento de que lo que piensa el sujeto está en primer plano. Entonces, ese es el primer elemento. En otras palabras, estamos diciendo aquí cómo es que llegamos a hacer ciencia. En otras palabras, cuando hablamos de leyes de tipo general, dice, es el sujeto que reconoce la importancia de llegar a obtener cierto tipo de conocimiento. Por ejemplo, formular leyes para explicar el universo. ¿Y cómo formulamos esas leyes? A partir de formas específicas del pensamiento. Por ejemplo, Kant habla de, o sea, si algo tiene que ser explicado, pues algo se constituirá en causa y esa causa provocará un efecto. Entonces, eso implica, fíjense ustedes, antes incluso de irnos a observar qué es lo que pasa en términos reales, el sujeto tiene que partir del reconocimiento de que es su razón la que pone los condicionamientos para el desarrollo de ese tipo de conocimiento. Eso es lo que ha pasado incluso a nivel de ciencia. Acuérdense ustedes cuando elaboramos epistemología, cuando después de Kuhn, cuando él plantea los paradigmas, dice es la comunidad científica la que termina planteando las principales teorías, los principales conceptos, las principales categorías para poder hacer ciencia. Incluso ahí se resalta el tema del contexto histórico, cómo eso termina determinando para saber cómo se hace ciencia. Entonces, yo pienso que en esa medida Kant, por ejemplo, es uno de los autores que aporta muchísimo porque empieza a proporcionarnos un mayor grado de conciencia en torno a cómo el sujeto elabora conocimiento a partir del uso de su estructura racional. A mi parecer, y esa es al parecer también la posición del autor, es la corriente más que expresa de forma más compleja cómo el ser humano elabora conocimiento. Y desde mi perspectiva, con los ejemplos que pone el autor, incluso el apriorismo podría ayudarnos a entender cómo el ser humano hace el conocimiento científico, que es la forma más compleja de conocimiento.
Ese sería mi punto de vista, ¿no? No sé cómo lo están valorando también ustedes. Sí, profe, muchas gracias. Acuérdense que una de las opciones una de las de los logros de aprendizaje en el sílabo, y eso yo les leí al inicio, era que ustedes no solamente aprendan las corrientes sobre el origen del conocimiento, sobre la posibilidad, sino que sean también capaces de tomar un punto de vista al respecto. Y ya sabemos que en el caso del origen del conocimiento, perdón, de la posibilidad del conocimiento, el dogmatismo queda fuera y podemos elegir entre las otras posibilidades, aunque ya sabíamos que el criticismo era la corriente más opcionada por parte del autor del texto, pero vimos que también otras eran posibles. En este caso, estamos viendo que quedan fuera el empirismo y el racionalismo porque el texto mismo dice, la experiencia nos ha demostrado que no podemos quedarnos en esos dos extremos. Entonces, ustedes tendrían que ver si es que optan por el intelectualismo o por el apriorismo, ¿sí? Esa sería la tarea por parte de ustedes para ver primero, cuando a uno le piden tomar posición al respecto, tiene que primero haber comprendido, porque tomar posición es fácil, pero explicar por qué opta por esa corriente, por ejemplo, le permite evidenciar si es que realmente llegó a comprender cada una de estas corrientes. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué corriente se inclinaría, el intelectualismo o el apriorismo? Ya nos queda solo un minutito. Yo rapidito, profe, yo me inclinaría más por el apriorismo, por esa misma parte en la que decía que al momento de que nosotros percibimos las cosas, o sea, sí las percibimos a través de la experiencia, pero la razón a través del pensamiento son las que nos ayudan a comprender y a darnos cuenta de tales cosas. Entonces, dando como que el punto de partida, o sea, un poco más a énfasis en la razón, creo que por eso yo elegiría el apriorismo. Ya, gracias, Omar. Entonces, todos los demás van a hacer el esfuerzo por definir su corriente y voy a ver ahora sí si puedo seleccionar algún texto en función de lo que ya hemos trabajado para que ustedes trabajen para la próxima clase. Les voy a subir al virtual. Les agradezco por su participación y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, profe. Gracias, Que pase bien. profe. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.